Saludos cordiales a la gran audiencia del Vanguardista Medios Digitales. En este día viernes queremos agradecer a nuestro invitado, el economista Diego Borja. Él fue parte fundamental del Banco Central y también pues ministro de Economía. Tiene una amplia trayectoria en el tema económico, pero vamos a hablar el día de hoy acerca del caso Perengo, que ha hecho noticia a nivel nacional e internacional. Diego es imbabureño, vale la pena destacar justamente su trayectoria en la provincia de Imbabura y pues todo lo que ha sido sus propuestas para el tema económico en nuestro país. Hagamos un poco de historia para conocimiento de la gran audiencia del Vanguardista Medios Digitales, economistas que nos siguen en todo el Ecuador, en los países andinos, en los países latinoamericanos y en el mundo entero a través de estas plataformas digitales, la radio online, el periódico digital. Diego, un afectuoso saludo, ¿cómo está? Igualmente, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia del Vanguardista. Y claro, conviene conversar, conviene recordar todo este tema que hoy día está pasando el país, de dónde viene, a qué se debe y cómo solucionar, porque lo que parece ser es que siempre vamos a estar sometidos a este tipo de problemáticas si es que no hay una solución de raíz. A propósito de esta situación, Diego, ¿qué nos podría decir respecto al caso Perenco? Porque la prensa nacional, los grandes medios han culpado en gran parte al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. ¿Qué podemos decir de este caso que de alguna manera afecta a la economía de los ecuatorianos? Esta es una especie ya de muletilla que se usa, ¿no? Que cuando alguna cosa va mal, se le culpa al presidente Correa, y cuando algo va bien de esa época, el mérito es otro, ¿no? Ya eso ya se ha usado durante más de 3 años y parecería ser que el objetivo de repetir y repetir ese relato es precisamente armar una verdad, así no sea verdad, así sea una falsedad. Vamos al año 2006. En el año 2006 el Ecuador mantenía contratos de participación con empresas petroleras y esos contratos de participación eran realmente perjudiciales para el Ecuador en cuanto a la utilización del ingreso proveniente del petróleo. El dueño del petróleo es el Estado ecuatoriano, es la sociedad. Así ya lo decía la Constitución del año 98. Estos contratos de participación, en su gran mayoría, lo que hacían es que el 80% del petróleo vaya a manos de las empresas transnacionales y apenas se quede el 20 o menos por ciento en manos del Estado ecuatoriano, siendo el propietario. En esos años, los precios empezaron a subir mucho, los precios del petróleo. Antes de esos años, los precios de referencia para los contratos con las petroleras era de entre 15 y 22, 23 dólares por barril, ¿no? Pero a partir de esos años, el petróleo sube a 30, 40, 50, logró incluso superar la barrera de los 100. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano? Porque no fue el presidente Correa, fue el Estado en su conjunto, fue la Asamblea Legislativa, fue el Tribunal Constitucional, fue el Ejecutivo del presidente Palacio, el presidente Correa. Lo que hacen es regular cómo se va a repartir ese precio excedentario, ese precio que no estaba contemplado en los contratos, cómo se iba a repartir entre el Estado, dueño del recurso, y la empresa petrolera. Eso hizo la ley 42 y propuso esa ley, que esa repartición sea del 50% para el Estado y del 50% para la empresa transnacional. Cuando los precios estaban todavía bajos, ese procedimiento, digamos, fue aceptado en su gran mayoría por las empresas, pero luego el presidente Correa, sobre la base de la ley, decide modificar esa participación y la cambia del 50% al 99% a favor del Estado y 1% a favor de las petroleras. En ese contexto incluso ya la petrolera recibía, con el precio de equilibrio que nunca se alteró, ¿no? Porque ese precio jamás se alteró, lo que estamos hablando era sobre el precio excedentario, sobre la yapa, como decimos acá en la sierra, ¿no es cierto? Se estaba viendo cómo se reparte esa yapa. El presidente dice, bueno, va a ser 99 para el Estado y 1 para la transnacional, entendiendo que ya en el precio de equilibrio del contrato de la transnacional ya se recuperaban los costos de inversión y la rentabilidad, ¿no? Entonces, esa modificación no le gustó, en este caso a Perenco, y le impone un juicio arbitral en el CIADI, que es un organismo en el cual nunca el Ecuador ha ganado un arbitraje, nunca. En ese organismo siempre
ha perdido el arbitraje el Ecuador, siempre ha perdido. Entonces, se va a ese arbitraje de la transnacional y evidentemente le dan la razón 13 años después y esa razón le está costando al Estado ecuatoriano ahora 374 millones de dólares en el momento más grave. Ahora, como también se conoce que ese tribunal arbitral es un tribunal donde casi nunca o nunca se ha ganado un fallo a favor de la República, siempre ganan las empresas, la Procuraduría, que es la defensora del Estado, debía tomar las previsiones y las precauciones suficientes para poder defenderle al Ecuador en las mejores condiciones, cosa que no sucedió, cosa que no ha sucedido. Y ese es el problema que estamos enfrentando en el momento presente. Ahora, vale la pena decirle también a la ciudadanía que a pesar de que le toca pagar al Estado aproximadamente 374 millones, lo que ha recibido como producto de esos cambios en la negociación es mucho más. Que si no se hubieran hecho esos cambios, no hubiera habido el dinero para educación, para salud, para carreteras, para infraestructura, para un montón de cosas. Ahora, ¿qué hacer con esta deuda de los 374 millones de dólares que está reclamando Perenco? ¿De alguna manera hay algún otro organismo en donde el Ecuador pueda defenderse? La situación económica en la que deja el gobierno el expresidente Lenín Moreno Garcés no es de las mejores. Se habla de 12,000 millones de dólares. Usted como economista, ¿qué podría decir respecto al tema que está ya reclamando los transportistas, al tema del subsidio al transporte, que el presidente ha dicho que ese es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y es un tema de mucha actualidad que no solo afecta a los transportistas, sino esto va en cadena con el resto del pueblo ecuatoriano? Mire, lastimosamente acá no se está pensando en este momento en la gente que está en condiciones de mayor vulnerabilidad. Cuando se están modificando los subsidios y los precios de los combustibles suben de mes a mes, se está haciendo un daño a una economía que está gravemente afectada ya. Mucha gente ha perdido el empleo, mucha gente ha perdido sus negocios, sus emprendimientos. Muchas empresas han quebrado en el área del turismo, importantísima para Imbabura. Hay muchas empresas pequeñas, medianas que han quebrado, porque se ha alterado, por supuesto, el turismo en esta época. Y en esas condiciones, quitar los subsidios, mantener este aumento mensual de los precios, lo que hace es impactar en los otros precios de la economía que siguen subiendo, frente a unos ingresos de las personas que no suben, porque o ha perdido el empleo o ha perdido su fuente de ingreso o ha disminuido, y además en condiciones en que la mayoría de las personas están con unas deudas enormes, deudas no solamente con los bancos, con las cooperativas, sino deudas por pagos de servicios. Hay los pagos incluso del internet tan importantes en este momento, porque si no se paga ese servicio, los chicos, los jóvenes, los niños, no pueden acceder a las clases virtuales. Entonces, es una situación sumamente complicada y habría que tomar en cuenta eso, detener momentáneamente, si cabe, incluso esta subida mensual de los precios de los combustibles para poder, de alguna forma, ayudar a la gente que no siga disminuyendo su consumo calórico. Hay estudios que muestran acá en el Ecuador que ha disminuido el consumo calórico de las personas porque no les alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica. Economista, estamos recibiendo varias preguntas y también unos saludos de sus familiares de acá de la provincia de Imbabura. Hay una amplia audiencia justamente y le hacen llegar un saludo especial. A propósito de este tema que usted señalaba, Imbabura es el primer geoparque mundial de la UNESCO. ¿Cómo potenciar? Hay algunos empresarios, Rubén López Casar nos está escribiendo de la Hostería El Prado y pues nos señala que realmente el sector turístico ha sido el más golpeado en nuestro país. Lamentablemente no hay una política en este tema. El tema productivo, usted señala falta de fuentes de trabajo, hay muchos estudiantes, inclusive amigos, familiares que tienen 2, 3 maestrías, hablan 1, 2, 3 idiomas y lamentablemente pasan o llegan de los países donde han estudiado, están 1, 2 años y pues realmente se encuentran con la ingrata labor de que no hay trabajo ni en el sector público ni en el privado. Mejor hubieran preferido emprender. ¿Cuál es su recomendación ante esta situación que vive no solo la provincia de Imbabura? Nos están escribiendo también de Guayaquil, de Cuenca, de Ambato, de Riobamba, y eso precisamente habla de la situación dramática que vive a propósito también que se puso más compleja con la pandemia, economista Borja. Mire, lo primero que habría que hacer, y esa oportunidad la tiene el nuevo gobierno, es un nuevo gobierno, tiene la posibilidad de reconocer la situación.
La situación es desastrosa, es calamitosa. Muchísimas personas han perdido su ingreso, ya sea por un empleo, ya sea por un emprendimiento, ya sea por una fuente de negocio, de comercio, de industria, de restauración, de hotelería, de muchas fuentes de negocio se han perdido. En ese contexto de pandemia y de crisis económica, las deudas han aumentado. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno? Y tiene esa oportunidad. Reconocer esa situación y actuar en concordancia con esa situación. No someterse, digamos, dogmáticamente a las posturas del Fondo Monetario Internacional, que dice hay que disminuir el gasto, hay que disminuir la inversión, hay que aumentar los subsidios, hay que aumentar la tasa de interés. No, hay que reconocer la situación primero de la gente en el Ecuador, de las empresas en el Ecuador, de los emprendimientos en el Ecuador y ayudarles. Porque estoy seguro que si salimos de este bache, con la ayuda necesaria, controlando tasas de interés, evitando más aumentos de precio de combustible, creando fuentes de trabajo, en un segundo momento, los propios ecuatorianos vamos a tener la posibilidad de apoyar al propio gobierno si es que aumenta la producción, si aumenta la economía, si aumentan los ingresos, si aumenta el comercio, hay incluso más impuestos. Entonces se van a pagar los impuestos, van a aumentar los ingresos del Estado, se va a controlar el déficit, es decir, se va a equilibrar la economía. Pero si a una economía que está alicaída, que está golpeada, usted le golpea más, lo que se está haciendo es hundiéndole en vez de permitirle un mínimo reflote a las personas, a las empresas, para que podamos subsistir de una manera digna y adecuada. Volviendo al caso Perenco, esta deuda justamente que se habla, en todo caso, el CIADI, y digamos, nunca se ha ganado. Históricamente vale la pena destacar, lamentablemente estos organismos dependen de otras circunstancias y lamentablemente también el Procurador General del Estado también ha sido de pronto un poco extemporáneo la respuesta que se ha dado para poder defenderse respecto a esta situación. Sin embargo, vale la pena pues señalar cuánto se ganó con esta salida y con esta situación en lo que usted señalaba precisamente de que antes se llevaba el 60, 80, hasta el 90% de las petroleras y lo poco que daba acá en la producción nacional. De alguna manera eso también permitió hacer obra sumado precisamente al incremento en el precio del barril del petróleo, pero sin embargo pues el país está ya quedando sin reservas. ¿Cuál es su criterio economista respecto al tema minero que ha causado mucha reacción? Y también pues el presidente Guillermo Lasso señalaba en su visita a la provincia de Imbabura de que es necesaria una transición ecológica y energética a propósito del tema minero. Mire, hablemos solamente con cifras para el caso de Perenco. En los datos que presenta la propia empresa ante el tribunal arbitral, dicen que entre el 2000 y el 2008 tuvo un excedente de ganancias de 2.350 millones de dólares. Eso es lo que ganó la empresa. ¿Cuánto recibió el Estado ecuatoriano en ese mismo periodo de parte de los bloques 7 y 21 que estaban en manos de la empresa Perenco? Recibió 153.6 millones. O sea, 2.350 para la empresa, 153.6 para el Estado ecuatoriano, dueño del recurso. ¿No le parece que eso es extremadamente injusto? ¿No le parece que eso es un desequilibrio completo en la forma como se llevaban adelante esas negociaciones? Los funcionarios que firmaron estos contratos en los años 90 y a inicios del siglo XXI, inicios después del año 2000, no preveyeron cláusulas de defensa, si usted quiere, en caso de que suceda lo que posteriormente sucedió, que es aumentos tan drásticos del precio del petróleo, que si no se hubieran hecho estas modificaciones legales y modificaciones apegadas a la Constitución, ¿no hubieran servido de nada esos aumentos de precio para beneficio de las personas, de la sociedad ecuatoriana, de los ciudadanos, que en última instancia son los dueños del petróleo. Si no se hubieran hecho estas modificaciones legales, todo este aumento del precio se hubiera ido para beneficio solo de las petroleras. Acá no se está diciendo que no se beneficien a las empresas. No, no es ese el sentido. Por eso es que jamás se alteraron los contratos. Lo que se hizo es normar, regular la repartición del precio por encima del precio que había sido pactado con las petroleras. Eso es lo que se hizo. Y si no se hacía de esa manera, no se hubiera beneficiado en nada el Ecuador de ese aumento enorme de los precios. Lo mismo sucede con otros recursos naturales.
Por eso la Constitución en eso es muy clara. Los recursos naturales son de propiedad inalienable e imprescriptible, dice, del Estado ecuatoriano. ¿En beneficio de quién? En beneficio de su pueblo, en beneficio de la sociedad. Y con ese criterio es que hay que abordar los contratos de concesión minera, de participación petrolera o de servicios petroleros o de cualquier tipo en esa área que es tan sensible para el país, que es el área de los recursos naturales. Yo he puesto un ejemplo que a veces parece melodramático, pero es el siguiente. Si estuviéramos en un conflicto bélico, las fronteras marítimas y las fronteras territoriales se resguardarían con un celo absoluto, ¿no? Incluso en condiciones de paz se resguardan las fronteras territoriales y marítimas con un celo absoluto. El objetivo incluso de las Fuerzas Armadas es resguardar la heredad territorial. No es parte de la heredad territorial los recursos naturales, no es parte de la heredad territorial en el subsuelo, el petróleo, los minerales, el agua, etcétera. Por eso también cuando se hacen los contratos de explotación petrolera, tan importante es la extracción del recurso, igual en el tema minero, como el cuidado y la garantía del ambiente en el cual se realizan estas explotaciones. Hay sectores tan sensibles que no deben ser explotados ni por minas ni por petróleo, porque a veces la riqueza que se pierde con la explotación minera o petrolera es mayor que la riqueza que se gana al obtener los recursos. Entonces, es un tema muy sensible para el país que no puede ser tratado a la Bartola, como se suele decir, sino con mucho criterio, con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad, tanto económica como social y ambiental. Economista Borja, sobre todo en esta situación difícil, se está tratando de vender a el Banco del Pacífico. Igual, pues, hay la misma opción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. ¿Es necesario, es conveniente en estos momentos vender estas empresas públicas o es mejor repotenciar? Han tenido utilidades en los últimos años, de pronto se podría mejorarlas, de pronto inclusive serviría para bajar las tasas de interés, que hizo un llamado el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, a que los bancos en esta economía dolarizada y luego de esta pandemia que nos ha afectado duramente a todos los sectores, se pueda bajar las tasas de interés. Y pues, ¿qué va a pasar con estas empresas que de alguna manera causan reacción ya en algunas entidades, algunos sectores políticos en la Asamblea también ya han mostrado su preocupación respecto al futuro de la CNT y también pues del Banco del Pacífico? Bueno, yo no soy favorable a la venta de los activos públicos, menos todavía en un momento de crisis. Las personas comunes y corrientes sabemos que cuando hay crisis, los activos, el patrimonio, los muebles, los inmuebles se venden baratos. Un terreno en un momento de crisis se vende muy barato. Eso lo sabe la ciudadanía, lo saben las personas. Eso también sucede con los activos públicos. En el caso del Banco del Pacífico, es un banco que está funcionando, es un banco que tiene un manejo administrativo muy sólido, está en unas condiciones financieras muy sólidas. No habría razón, en realidad, para vender un activo que además es rentable para el Estado y para la ciudadanía, que presta un servicio. En el caso de la CNT, como usted bien dice, desde pensar en vender un negocio tan lucrativo como son las telecomunicaciones, convendría mejor administrar de una manera más eficiente, incorporar tecnología de una manera más eficiente, hacer las inversiones necesarias para ponerla en la punta, como cualquier otra empresa en el área de la comunicación, de las telecomunicaciones. No creo que sea una buena idea vender, menos en época de crisis. Habría que mejorar la administración y enfocarse en que el ámbito del sector privado sea el que aumente, el que mejore, el que fluya, el que se incentive, se fomente, se provoque el empleo. El ámbito del sector privado, las empresas privadas, los emprendimientos de las personas, ya sean privados, cooperativos, comunitarios, también es muy importante la economía comunitaria, sobre todo, por ejemplo, en el área de la producción agroalimentaria, tienen que incentivarse y el área estatal de la economía fortalecerse, mejorarse, evitarse la corrupción, evitarse los visos de corrupción. Y una forma también de provocar la corrupción es hacer ventas, privatizaciones sin las debidas transparencias en los momentos inadecuados.
Estamos dialogando con el economista Diego Borja. Vamos a hacer una pequeña pausa, economista, para seguir recibiendo más inquietudes. Tenemos algunas preguntas desde Manta, desde Riobamba y también desde la capital de la República. Estamos con unos minutos más para poder seguir esta entrevista con el economista Diego Borja acá en el Vanguardista Medios Digitales. Hola, soy Gustavo Gallo, docente del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordinador académico de la nueva maestría en estrategias digitales organizacionales. El objetivo de este nuevo programa es contribuir a la formación de profesionales que sean capaces de crear, dirigir y gestionar estrategias digitales en empresas y constituirse en promotores y multiplicadores del proceso emprendedor en la era digital. Existen empresarios que han mencionado que las organizaciones digitales son cosa del futuro. Quienes pensaban así ya quebraron. La transformación digital, la innovación en entornos digitales y el cambio son determinantes para la sustentabilidad de los negocios actuales y futuros. No dejes pasar esta oportunidad y te invitamos a conocer más sobre este nuevo programa en la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestro saludo reverente a Imbabura, paraíso de paisajes, gente amable, ciudades y rincones atractivos. Estamos en el primer geoparque mundial del Ecuador, reconocido así por sus complejos volcánicos como el Imbabura, Mojanda, Cotacachi, Ucocha y Chachimbiro, con lagos o lagunas prácticamente en todos los cantones, cascadas, fuentes de agua, diferentes pisos climáticos y atractivos geomorfológicos. Así es el geoparque, en donde además se destaca la diversidad étnica, cultural y productiva. Vive intensamente. Seguimos con el economista Diego Borja. Nos están consultando. Una de las preguntas más recurrentes tiene que ver con esta propuesta de impuestos a los más ricos. ¿Se puede aplicar esto acá en nuestro país, tomando en cuenta la situación de que los banqueros han sido los mayores beneficiarios de los últimos años del gobierno del expresidente Lenín Moreno, y pues la situación del país obliga precisamente a salir adelante de esta crisis que afrontamos los ecuatorianos, economistas? Claro, mire, todavía es muy prematuro para poder hacer un juicio de valor sobre cuál va a ser la política en general del gobierno del presidente Lasso, ¿no? Pero sí es desafortunada esa información o esa afirmación que hizo el nuevo ministro de Economía cuando dice que él quisiera que en el Ecuador también tributen las personas que tienen ingresos de más de $550. Me parece muy desafortunada esa afirmación del nuevo ministro, en un país donde la canasta básica está por sobre los $750 mensuales. ¿Cómo se les va a pedir que tributen las personas que ni siquiera cubren el valor de la canasta básica? A la inversa de esa propuesta, el presidente Biden de los Estados Unidos lo que ha propuesto es que se suban los impuestos a las grandes fortunas, a los multimillonarios, a las personas que incluso durante la pandemia han hecho negocios gigantescos. Está hablando de Amazon, de Facebook, de todas las plataformas virtuales que han lucrado enormemente durante este tiempo. Y él lo que hace es poner un impuesto a las grandes fortunas para reactivar la economía de las personas de clase media y de las personas menos afortunadas en términos económicos. Esa misma lógica podría aplicarse en cualquier país del mundo. Lo ha hecho el Grupo de los 7, que es el país de los más industrializados, y lo podrían hacer los países latinoamericanos. Claro que sí, porque si es que los más afortunados en términos económicos, los más ricos, aportan al crecimiento, también ellos van a ganar si es que la gente empieza otra vez a comprar, si la gente empieza otra vez a tener una actividad con liquidez en la mano que hoy día no lo tiene. Entonces, esa línea de política se podría aplicar en el Ecuador, por supuesto que sí. Lastimosamente, no ha sido ni visualizada,
ni mencionada, ¿no?, por las actuales autoridades, aunque como bien digo, hay que esperar todavía para ver cuál va a ser el desempeño, porque es muy prematuro para poder hacer un juicio de valor. Muy interesante este diálogo, como siempre, con el economista Diego Borja. Ojalá podamos tenerlo pronto en vivo acá en la provincia de Imbabura, y también pues nos están requiriendo, ojalá sea también el nexo para poder entrevistar al expresidente Rafael Correa respecto a estos temas, justamente que no se ha dado precisamente el pronunciamiento del expresidente Rafael Correa. Gracias, Diego, un gusto desde la provincia de Imbabura, el primer geoparque mundial de la UNESCO. Esperamos de que el país siga adelante. Si le va bien al gobierno, pues también le va bien al resto de entidades. Igual las deudas nos están consultando respecto a las deudas de los GATS municipales, parroquiales y provinciales. La situación es compleja y pues esperamos de que siga mejorando. Gracias, Diego, sus palabras finales. Gracias a usted, ¿no? Pues un gusto siempre estar a través suyo comunicándome con esa queridísima provincia de Imbabura, donde no solamente se guarda un afecto en el corazón, ¿no?, sino que es un territorio tan hermoso, no solo por el geoparque, sino por todo lo que significa esa heredad que Dios le ha dado a la provincia de Imbabura en todo sentido, por las aguas, los paisajes, las montañas, la gente, la cultura sobre todo, que es tan cálida, tan hermosa. Gracias a usted por la entrevista. Gracias al economista Diego Borja, ex ministro de Economía y también ex titular del Banco Central del Ecuador. Aquí concluye El Vanguardista con las entrevistas. Como siempre, les invitamos a suscribirse y a escribirnos también a través de nuestro WhatsApp para entrevistas, coberturas, y pues esperamos que este fin de semana traiga buenas noticias para todos los ecuatorianos. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.